Buenas noches, chicos. Hoy le iba a dar el último TP que le faltaba, el TP8 de método de demostración. Este le quedaba debiendo. Bueno, trata de dos cosas y la primera, digamos, va de la mano con la segunda. La primera son algo llamado reglas de inferencia y la segunda son métodos de demostración de teoremas. ¿Sí? No se asuste que no vamos a demostrar teoremas gran complicados, vamos a demostrar unas pequeñas proposiciones, digo, como n es par, entonces, yo que sé, n más 3 impar, algo así como eso. Pequeñas proposiciones vamos a demostrar. Lo que tiene que saber son los métodos y la regla de diferencia. Bueno, la regla de diferencia creo que les dieron en teoría, ¿no? Una tabla con las 8 reglas, que son esas, la de la adición, simplificación, conjunción, modus ponens y tollens, y los silogismos. Creo que les dieron unas tablas en teoría que tienen, digamos, estas reglas. Bueno, ¿qué son las reglas de inferencia? Son un conjunto de reglas que se pueden usar para inferir alguna conclusión a partir de saber con certeza algunas premisas que son verdaderas. Eh, Poniéndolo de forma cotidiana, algo así como, a ver, si yo sé que está lloviendo y salgo sin paraguas, en conclusión, me voy a mojar. Algo así como eso. Yo sé una o más cosas, en consecuencia, puedo saber que va a ocurrir o está ocurriendo otra cosa. Esa básicamente sería así en forma coloquial lo que serían las reglas de inferencia. Bueno, son 8 las que les dejaron en una tabla de teoría, creo. Eh, bueno, como dije, de adición, simplificación, conjunción, modus ponens, tollens. Lo que tienen que hacer es poder reconocerlas. O sea, reconociendo cuáles son estas, tienen que poder, digamos, encontrarlas en algunos enunciados, como tenemos acá. De eso trata el punto uno. Dice, para cada uno de los siguientes argumentos, o sea, estas oraciones A, B, C, D, explicar qué reglas de diferencia se están utilizando. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es separar en oraciones, en realidad en proposiciones, y esas proposiciones las vamos a llamar P, Q, R, S, lo que sea, y vamos a reconocer cuál de las reglas de diferencia se está utilizando. Bueno, la primera dice, Alicia estudia matemáticas, por tanto, ese por tanto, ¿cómo lo vamos a entender? Como un entonces, una implicación. Entonces, Alicia estudia matemáticas, por tanto, Alicia estudia matemáticas o ingeniería informática. Entonces, ¿qué tengo acá? Un o disyuntivo. Entonces, tengo un o disyuntivo y el por tanto lo vamos a entender como un entonces. Entonces, ¿cuáles son las proposiciones? Las proposiciones son, Alicia estudia matemáticas, Alicia estudia matemáticas que se repite, y Alicia estudia ingeniería informática. Es otra proposición. Entonces, tengo dos proposiciones, P y Q. A ver, entonces en el uno vamos a tener primero la proposición P, Alicia estudia matemáticas. Y la proposición Q, Alicia estudia ingeniería informática. Esas son las dos proposiciones que aparecen. Y dice, Alicia estudia matemáticas, por tanto, Alicia estudia matemáticas o ingeniería informática. Entonces, la proposición compuesta que tenemos ahí va a ser P, o sea, P, la proposición P, dado P, implica P o Q. Operadores o Q. Bien. Esta será entonces nuestra proposición compuesta que tenemos. Y bueno, lo que usted tiene que hacer es buscar en las tablas a cuál corresponde. Y bueno, si van a la tabla, van a ver que esta es la de la adición. Entonces, la regla de inferencia que está acá es la adición. Así se llama, así aparece con ese nombre en sus tablas. ¿Sí? RI, regla de inferencia para abreviar. Vamos al otro, 1B. Y de eso nomás trata el punto 1. Tenemos que encontrar, reconocer las proposiciones y decir qué regla de inferencia se está usando. Vamos a ver cuál es la B. La B dice,
Patricia es una excelente nadadora. Si Patricia es una excelente nadadora, entonces puede trabajar como salvavidas. Por tanto, Patricia puede trabajar como salvavidas. Dice, bueno, volvamos a leerlo. Patricia es una excelente nadadora. Entonces, punto. Si Patricia es una excelente nadadora, entonces me está garantizando que se cumple P. Entonces puede trabajar como salvavidas. Por tanto, Patricia puede trabajar como salvador. ¿Cuáles son las proposiciones simples que tenemos? Aquí tenemos una que dice Patricia es una excelente nadadora, que se repite acá. Este entonces, bueno, obviamente el entonces es una implicación. Puede trabajar como salvavidas y otro por tanto. El por tanto lo vamos a tener como esos tres puntitos que aparecen juntitos, que significa por tanto, por lo tanto, entonces, en consecuencia, etcétera. Patricia puede trabajar como salvavidas. ¿Ven? Entonces tenemos P y Q. P, Patricia es una excelente nadadora. Y la proposición Q, Patricia puede trabajar como salvavidas. ¿Y cómo es que tenemos acá? Nos está diciendo, Patricia puede trabajar, o sea, Patricia es una excelente nadadora. Entonces nos está garantizando que Patricia es una excelente ganadora. Dice punto seguido y nos da digamos, otra proposición compuesta. Este de punto seguido y empezar a decir otra cosa lo vamos a entender como un y. O sea, primero me dice una cosa, me pone un i que lo vamos a reconocer en este punto y me empieza a decir otra cosa, o sea, va a ser como un i, porque es como que me está nombrando cosas. Primero me dice esto y después me está diciendo esto, o sea, lo vamos a entender como un i. Entonces vamos a entender p i, me repite de nuevo p, o sea que es p i p, entonces una implicación puede trabajar como salvavidas, lo que es q. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo un p i p implica q. Por tanto, Patricia puede trabajar como salvavidas. Entonces tengo algo como esto. Me está diciendo, a ver cómo lo podemos poner. Un P. Vamos a poner así. P me garantiza primero P, o sea, me está diciendo que se cumple P. Patricia es una excelente nadadora. Y me está diciendo, y además, con ese punto seguido que les decía, también me dice P implica Q. Entonces, me dice Q, que es lo que dice acá. Por lo tanto, Patricia puede trabajar como salvavidas. ¿Sí? Ese por lo tanto es este de acá. ¿Sí? Porque me garantiza un P, me dice, y además, ese P implica un Q. Entonces puedo concluir que se cumple Q. ¿Sí? Esas son reglas de inferencia. ¿Por qué? Porque, ¿cómo quiero que lo entiendan? Que lo que está antes del por lo tanto, o sea, esta última flecha, son proposiciones que sabemos de alguna certeza que son verdaderas. En este caso, en la primera, que es la de la adición, yo sé con certeza que P es verdadero. O sea, yo ya sé que P es verdadero. Entonces, si yo sé que P es verdadero, yo ya puedo concluir certeramente que la disyunción que tenga P va a ser verdadera, porque no me importa qué es Q. Yo sé que la proposición con la disyunción con una P verdadera va a ser verdadero. ¿Por qué? Porque la disyunción es verdadera cuando alguno de los dos o ambos antecedente o consecuente sea verdadero. Y como yo ya sé que el P es verdadero porque lo aseguro primero, yo ya sé entonces que la disyunción va a ser sí o sí verdadera. Porque no me importa si Q es falso o si Q es verdadero, igual la disyunción va a ser verdadera. Aquí pasa lo mismo. ¿Qué pasa? Si yo digo que P es verdadero y también digo que esta proposición es verdadera, la de la implicación,
¿sí? Yo ya sé que P es verdadero y P es el mismo P que está acá. Y para que esto sea verdadero, ¿qué tiene que pasar? La única forma para que una implicación sea falsa es que la primera sea verdadera, como ya pasó, y que la segunda sea falsa. Como yo ya sé que esto es verdadero, entonces puedo concluir que esto sí o sí tiene que ser verdadero, porque si fuera falso, esto sería falso. Y la conjunción tiene que ser ambos verdaderos. Entonces, repito, si yo sé que que el P es verdadero y sé que la implicación P implica Q es verdadera, en consecuencia puedo afirmar que el Q es verdadero, entonces puedo decir, por lo tanto, Q. Entonces yo ya puedo decir que se cumple Q. Ah, bueno, ¿y cómo se llama este, esta regla de inferencia? Es el modus ponens. Después tenemos el 1C. Veamos qué dice el 1C. Dice, si nieva hoy, me da una proporción, ¿no? Que va a nevar hoy. Me está diciendo, va a nevar hoy, es la P. Se cerrará la universidad, ese sería el Q. Entonces, básicamente me dice P implica Q. ¿Sí? Me está diciendo que P implica Q. Entonces, después me dice, la universidad no está cerrada hoy. Me está, ¿qué cosa? Dice, fíjese que aquí dice, si nieva hoy, se cerrará la universidad. Aquí tengo un P implica Q. Y aquí me está diciendo, la universidad no estará cerrada hoy. ¿Qué es eso? Eso es un no Q. Me está negando, esta de acá, me está negando el primer Q. Por lo tanto, esos son los tres puntitos que aparecen en las tablas, por lo tanto, en consecuencia, esa sería la última flecha en consecuencia puedo afirmar lo que está después. Por lo tanto, no nieva hoy. ¿Por qué lo puedo asegurar? Porque vamos a verlo en simbología. Entonces, tengo la proposición P, que nieva hoy. ¿Sí? Nieva hoy. Está nevando. La proposición Q, la universidad está cerrada. Esas son mis dos proposiciones. ¿Qué es lo que me dice el enunciado? Me dice, si nieva hoy, se cerrará la universidad. Entonces, me está diciendo que esto es certero. P, si nieva hoy, por lo tanto Q, si nieva hoy, la universidad está cerrada. Eso es lo que primero me dice. Después me dice, la universidad no está cerrada hoy. Este punto seguido es como hace rato, como me termina una oración, me empieza otra, me está poniendo un I al medio. Aquí tengo un I, una conjunción. Entonces voy a colocar un I y que me dice, la universidad no está cerrada hoy, me están negando el Q. Entonces me van a negar el Q. Me niega el Q. ¿Sí? Esta es otra, algo más que me está asegurando. Si yo sé que esto es verdadero y esto es verdadero, porque es la única forma de... Ambas tienen que ser verdaderas para que la conjunción sea verdadera. Entonces, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir... No, pensémoslo a ver. Si yo sé que esto es verdadero, yo sé que la implicación es verdadera. Recordamos cómo la implicación, la única forma para que una implicación sea falsa es que el primero sea verdadero y el segundo sea falso. Esa es la única forma que sea falsa. Cualquier otra combinación es verdadera. Y sé que es verdadero no Q. A ver, si no Q es verdadero, el Q solito debe ser falso, ¿no? Si yo sé que no Q es verdadero, este Q solito debe ser falso. Si este es falso, este de acá ya no puede ser verdadero. Entonces, me está implicando no P.
A ver, ahí está. Pero se me había tirado un poquito. Me está implicando no P. ¿Sí? Repito. Porque yo sé que esto tiene que ser verdadero y esto también tiene que ser verdadero para que la conjunción sea verdadera. Entonces, si la implicación es verdadera, la única combinación que no se puede dar es P verdadero y Q falso. Pero yo sé que no Q es verdadero. Si no Q es verdadero, entonces el Q solito va a ser falso. Entonces ya sé que esto es falso. Entonces lo que no puede pasar es que P sea verdadero. Por lo tanto, P tiene que ser falso. Entonces, por lo tanto, puedo inferir que no P. O sea, no nieva hoy, que es lo que me dice el enunciado justamente. Bueno, esta regla de inferencia se llama modus tollens. Vamos al D. El último dice, si voy a nadar, una implicación, estaré al sol demasiado tiempo. Si voy a nadar, entonces estaré al sol demasiado tiempo. Tengo una P implica Q, ¿no? Voy a nadar, es P, entonces estar al sol demasiado tiempo es Q. Puntos lo voy a tener como un I. Si estoy al sol demasiado tiempo, o sea, ahora empieza con Q, ¿sí? Aquí era P implica Q, ahora me está diciendo, y estoy al sol demasiado tiempo, que es el Q, me quemaré. Esta es otra implicación, porque si estoy al sol demasiado tiempo, me voy a quemar. Es otra implicación, pero como ya usamos PQ, aquí va a ser QR. Por tanto, por tanto, son esos tres puntitos. Si voy a nadar, o sea, el primer P, me quemaré, que es creo que le llamé R. Entonces aquí yo tengo tres proposiciones simples. P es si voy a nadar, no, el sí no, voy a nadar. Voy a nadar es P. Q es estaré al sol mucho tiempo. Sería Q. Y R, habíamos dicho que era la proposición me quemaré. Yo tengo esas dos proposiciones. Entonces dice, si voy a nadar, entonces estará el sol demasiado tiempo. Entonces dice P implica Q. Ese puntito lo vamos a tener como un I, una conjunción. Entonces I, si Q, o sea, si pasa Q, implica R. Por tanto, esos son los tres puntitos de la última flecha. Si voy a nadar, me quemaré. Entonces puedo concluir. Entonces, ¿qué tengo? Primero tengo un P implica Q. Y además está sucediendo que Q, el que era el consecuente del anterior, ahora es el antecedente. Este implica a otra proposición simple R. ¿Sí? Por lo tanto, por lo tanto lo represento con esta otra flecha. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Que P, la primera proposición, implica la última proposición R. R. Eso es lo que tengo escrito también en palabras. Dice,
Si voy a nadar, estaré mucho tiempo al sol. Y si estoy mucho tiempo al sol, me quemaré. Por lo tanto, si voy a nadar, me quemaré. Esta regla de inferencia se llama silogismo hipotético. Es como si hicieran un puente, es como si decir, si P implica Q y Q implica R, es como que de P puedo saltar a R. Es como que si, es como un efecto dominó. Si ocurre P, va a ocurrir Q, y si ocurre Q, va a ocurrir R. Entonces puedo concluir que si ocurre P, va a ocurrir R y Q también, obviamente, pero puedo también concluir que de P se va a ir a R también. Bueno, en el punto 2 hay que hacer algo parecido, hay que reconocer las reglas de inferencia que vamos usando acá, pero ahora lo tengo en forma simbólica y tengo que reconocerlas ahí escritas. En el punto A dice que tengo, sé que P implica Q. Cada una de estas la van tomando como verdadera, así como se va haciendo esto. Las reglas de inferencia, en estas reglas de inferencia tenemos que suponer que la premisa, el antecedente, es verdadero. ¿Sí? Por eso yo todo esto, las conclusiones las hacía a partir de suponer que el P, en este caso suponía que el P es verdadero, por tanto, puedo asegurar que la disyunción que tenga P va a ser verdadera. Si yo sé que P, que la conjunción esta es verdadera, lo que puedo saber qué cosa. Si es una conjunción, la única forma para que esto sea verdadero es que ambos sean verdaderos. Entonces, para que esto sea verdadero, el P tiene que ser verdadero y este tiene que ser verdadero. Y como yo ya sé que P es verdadero, Q sí o sí ya no puede ser falso porque eso sería falsedad de la implicación. Entonces Q tiene que ser verdadero. Y es justamente lo que puedo concluir, que Q es verdadero. Y así, todos van a partir de eso. Un paso de suponer que la premisa, el antecedente es verdadero. Y es lo que vamos a hacer en el punto 2. El 2, veamos, tengo lo primero que me dice, sé que P implica Q, ¿sí? Sé que P implica Q. Sé que esto es verdadero. Lo único que me dice que P implica Q sea verdadero es que lo único que no puede suceder es que P sea verdadero y Q falso al mismo tiempo. Lo único que no puede suceder es esa combinación en ese orden. P verdadero y Q falso. El único que me dice por ahora esta, esta, esta proposición que sé que es verdadera. Veamos que tenemos en el siguiente. Q implica no R. ¿A qué les recuerda esto? Que P implique Q y que Q implique no R. Es el silogismo hipotético que recién vimos. Si yo tengo algo que implique algo y ese algo implica otra cosa, puedo decir que el primero implica directamente el segundo, el consecuente de la segunda proposición. Entonces, puedo decir que de uno y 2 se aplica, sí, se aplica silogismo hipotético. ¿Y en qué concluyo? Concluyo en que P implica no R. Entonces, esto es lo que ahora yo... y cada cosa que vamos sacando sabemos que es verdadera. Porque así como partimos de suponer que P y Q es verdadero, y sabiendo que esto también es verdadero, por silogismo hipotético, puedo saber que P implica no R, también va a ser verdadero. Y ahora, ¿qué hago con ese no P? Veamos qué mantenemos. Y además sé que R es verdadero. Entonces veamos. Si yo sé que R es verdadero, que R es verdadero, ¿sí? Yo sé que R es verdadero como dice en el paso 3. Si yo sé que R es verdadero,
¿sí? Sé que el R es verdadero. Entonces, si el R es verdadero, no R que va a ser falso. Si no R es falso, y esto es una implicación, y yo sé que la implicación es verdadera, y ya sé que el consecuente es falso, recuerden que la implicación, la única forma para que sea falsa es que el consecuente sea falso y el antecedente sea verdadero. Como ya sé que el consecuente no R es falso, entonces el P no puede ser verdadero. Entonces, por... a ver, entonces aplicando, ¿qué vamos a aplicar? Sé que ¿cómo se llama esto? Que el P, yo sé que la implicación es verdadera, pero sé que el consecuente es falso. Este era el modus tollens. Entonces aplicando modus tollens, porque tengo lo que necesito, el modus tollens que me decía, si tengo una implicación que sé que es verdadera y sé que el consecuente es falso, entonces por tanto, por modus tollens, yo sé que se cumple no P. Entonces yo sé que no P es verdadero. Es lo mismo que decir que P es falso. ¿Sí? Decir que no P es verdadero es lo mismo que decir que P es falso. Bien. Hasta ahora llegué aquí. Ya sé que no que P es falso, que no P es verdadero, es lo mismo. Veamos qué más tenemos. Y me dan una disyunción. En 4 me da el paso 4 me dice, a ver, me dice que P o O T y S. Yo sé que esto que es verdadero, porque recuerden, todas las premisas que nos vayan dando vamos a asumir que son verdaderas. Yo sé que no P es verdadero, es lo mismo que decir que P es falso. Y yo sé, y a ver, si yo sé que esta disyunción es verdadera, y si yo ya sé que P es falso, o sea, yo sé que esta parte ya es falsa, y es una disyunción, la única forma para que una disyunción sea falsa es que al menos uno de los dos sea verdadero. Y si yo ya sé que este es falso, no queda más remedio que este sea verdadero. A esto se lo llamaba silogismo disyuntivo. Entonces, aplicando silogismo disyuntivo, podemos concluir, a ver, por tanto, no está el por tanto, por tanto, puedo concluir que la segunda proposición era verdadera, el T y S. Entonces, puedo concluir que este es verdadero, ¿no? Porque si yo sé que el P es falso y es una disyunción que sé que es verdadera, la única forma es que esto sea verdadero. Y eso se le llama silogismo disyuntivo. Y en el B vamos a hacer algo parecido a lo que recién hicimos, ¿ve? Y llegamos a lo que tenemos que llegar. O sea, lo que tenemos que hacer es probar cómo de aquí llegamos hasta acá. Y es lo que acabamos de hacer. Probamos que con todo esto puedo asegurar esto, que T y S es verdadero. Y si lo sigo desmenuzando más, si yo sé que esta conjunción es verdadera, la única forma para que una conjunción sea verdadera es que ambos sean verdaderos. Entonces yo ya sé que T es verdadero y además sé que S es verdadero. Si la quisiera seguir, si quieres seguir con esto. Pero solo tenía que llegar hasta ahí, digamos. Bueno, en el B vamos a hacer algo parecido. En el 2B, veamos, ¿qué tenemos? Primero tengo un P implica Q que implica S. Y de debajo tengo un no R o P. Y tengo un Q y tengo que poder llegar a que R implica S. Bueno, ¿qué vamos a hacer?
Vamos primero a hacer una conversión, ¿sí? Porque va a ser mejor trabajar. A ver, vamos a escribir primero los pasos que tenéis. Voy a escribirlo con una tabla. A ver, creo que se va a ver bien con 4. Aquí voy a colocar lo que está ahí. Dice P implica Q y S, creo que sí. Q implica S. P implica Q implica S. Yo sé que esto es verdadero. También sé que es verdadero que no R o P. Sé que no R o P es verdadero. Sé que esto es verdadero. Y además sé también que Q es verdadero. Sé todos esos datos. Vamos a ver cómo nos sirven para poder concluir a que tengo que llegar a esto. Que R implica S. Tengo que llegar hasta ahí. Les decía que estoy viendo que me va a servir mejor convertir esta implicación. ¿Se acuerdan cuando vimos operadores lógicos? Creo que era el práctico 2 o uno por ahí más o menos al comienzo. Que yo puedo convertir una implicación en una disyunción. ¿De qué manera? Negando el antecedente. Si yo niego el antecedente, digo no P, puedo convertir esta implicación en una disyunción. Entonces puedo decir que no P o y dejo el consecuente como está. ¿Se acuerdan? Esta era una equivalencia lógica que habíamos visto en uno de los primeros prácticos, no me acuerdo si el 1, 2, 3 por ahí, cuando vimos operadores lógicos. ¿Sí? Podía convertir una implicación en una disyunción. Por ahora solo hice ese cambio. Y aquí lo que voy a hacer es cambiarlo solo de orden. En lugar de decir no R o P, voy a llamarlo P o no R. Que es lo mismo, es una propiedad, es válida la propiedad conmutativa tanto en la disyunción como en la conjunción. Por ahora voy a usar eso. Agregar esto. Bueno, fíjense que tengo acá. El Q todavía, a ver, no, todavía no me sé el Q. Fíjense que primero tengo una disyunción que me dice no P o QS. Sé que es verdadera. Pero también sé que es verdadero P o no R. También sé que esa es verdadera. La única forma para que una implicación sea verdadera es que alguno de los dos, o sea, la única forma para que una disyunción sea verdadera es que alguno del antecedente o el consecuente tenga que ser verdadero o ambos también pueden ser verdaderos. Si yo en uno tengo no P y en otro tengo P, significa que o este es falso o verdadero y en consecuencia este tendrá el otro signo. Y como es una disyunción, si se cumple de esta forma, puedo garantizar también que se va a cumplir si pasa esto o pasa esto. A eso se lo conoce también como, es una de las reglas, el silogismo disyuntivo que creo que lo vimos. Sí, acá está. No, este no es silogismo disyuntivo, sí. Y este, a ver. Claro, acá está el silogismo disyuntivo. No, este es el de reducción. A ver, no me acuerdo el nombre, a ver. Dejen que busque la tabla. Este es... No, este no es silogismo, sino este se llamaba ley de resolución. Cuando yo tengo un no P o Q y tengo un P o R, si yo tengo en uno no P y en otro P, por algo llamado, una regla de inferencia llamada ley de, sí, exacto, ley de resolución, puedo concluir que ¿qué va a ser verdadero? Sé que es verdadero que agarro el otro, o sea este, y lo pongo también con una disyunción con el otro de la otra disyunción. O sea,
yo ya sé que ahora esta disyunción es verdadera. ¿Sí? Ya sé que esta disyunción es verdadera. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiarle el orden, ¿sí? Porque esta es una disyunción por, digamos, por la propiedad, la propiedad válida, la propiedad conmutativa. O sea, voy a mover el no R adelante y la implicación la voy a mover detrás del O. Y solamente la cambié de, de orden. ¿Por qué? Porque ahora lo voy a convertir en otra cosa. Fíjese que tengo acá una disyunción donde el antecedente está negado. ¿Dónde vi eso antes? Acá. Nosotros habíamos convertido una implicación, ¿sí? De P implica esto, lo convertimos en no P o eso. Así que tengo acá justamente no R o algo y lo voy a convertir en una implicación. Por equivalencia lógica, esto es lo mismo que decir R implica QS. De nuevo convertimos la disyunción de nuevo una implicación. Y de aquí cómo llego a eso, me voy a valer de esto. Ya sé que Q es verdadero. Si Q es verdadero, o sea, yo ya sé que esto es verdadero, ya sé que el Q es verdadero. ¿Qué pasa cuando el Q es verdadero? Eh, cuando el Q si esto es verdadero, la implicación, yo sé que esto es verdadero. Esto que llega acá es verdadero, la implicación de esto es verdadera. Entonces, ¿qué no puede pasar? Lo único que no puede pasar es la combinación que este sea verdadero y este sea falso. Y si este es verdadero, ya sé que este es verdadero, no puede pasar que este sea falso. Si sucede de esta forma, se hace como por, esto es una, también cómo se llama, equivalencia lógica. Sabiendo que el Q es verdadero, puedo implicar que directamente que el R pasa al S. Entonces puedo decir, a ver, ¿dónde está? Directamente, por tanto, que R implica S es a lo que teníamos que llegar, creo. Sí, teníamos que llegar a que R implicara S. Muy bien. Y en el C es lo mismo que. Sí, es lo mismo que en el punto uno, porque lo tenemos, lo que tendrá que estar como esto, lo pusieron escrito. ¿Sí? Vamos a reconocer también proposiciones y ir viendo qué regla de inferencia se va usando. Bueno, primero dice, si la ballena es un mamífero, o sea, me está diciendo, la proposición es, la ballena es un mamífero. El sí me está diciendo que hay una implicación, porque me está diciendo, hay un antecedente, por tanto hay un consecuente. Entonces, la ballena es un mamífero, entonces, ahí está el entonces, la implicación, toma oxígeno del aire. Entonces, P implica Q. P ballena, Q toma oxígeno, sí toma oxígeno. Fíjese que de nuevo me hace un puntito, es como un I, o es como que lo ponga así, como una lista. Es como que lo pongo como una lista también, como lo vimos recién. Entonces dice, toma su oxígeno del aire, o sea, está cumpliendo ese Q,
Entonces no necesita bronquios. Entonces, eh, como dicen, no necesita bronquios, la proposición aquí sería necesita bronquios, pero está negada. ¿Sí? La vamos a llamar R, necesita bronquios, pero aquí aparece como no R. Otro puntito lo vamos a entender como un I, o también como si fuera otra línea, así como esta, o sea, primera línea, segunda línea, tercera línea, así este ya sería la tercera línea. Dice, la ballena es un mamífero que ya estaba repetido y vive en el océano. Me está dando un I, literalmente me da un I, una conjunción. Vive en el océano será otra proposición. Por lo tanto, por lo tanto son esos tres puntitos de por lo tanto, inconsecuencia, deducimos, etcétera. No necesita bronquio. Entonces, de alguna forma tengo que llegar a no R, el que llamé necesita bronquio, creo. Sí, creo que sí, R sería necesita bronquio. Entonces, vamos armando primero las proposiciones que van apareciendo. En el 12 tengo primero, la ballena es un mamífero. La ballena es un mamífero. Tengo la proposición Q, que era la que decía toma oxígeno del aire. Después tenía la proposición R, que es esa que decía no necesita bronquios, pero está negada. La verdadera proposición R sería necesita bronquios, solo que la vamos a negar cuando vayamos escribiendo. Necesita bronquios. Y por último había una más que decía que vive en el océano. La vamos a llamar S. Entonces, vive en el océano. Océano. Bien, esas son las cuatro proposiciones simples que van apareciendo. Las vamos a armar en forma de lista, como en los puntos 2A, 2B, porque supongo que por eso la pusieron en el punto 2 a este enunciado, para que la pongamos en forma de lista. Entonces, primero decía, a ver cómo dice, la ballena es un mamífero, entonces toma oxígeno. Entonces me está diciendo que P implica Q. P implica Q. Es la primera línea, digamos. ¿Sí? La ballena es un mamífero, entonces toma oxígeno del aire. Eso dice acá. Siguiente proposición, siguiente línea, dice, si tomas oxígeno del aire, o sea, Q implica, entonces no necesita bronquios, entonces Q implica no R. Siguiente sería Q implica no R. No necesita bronquios. Tercera línea, puntito seguido, dice, la ballena es un mamífero, me está repitiendo el P, o sea, aquí voy a poner P, y conjunción vive en el océano, o sea, P y S, P y S, por lo tanto no necesita bronquios. Entonces aquí ya tengo el por lo tanto ese a lo que tengo que llegar. Por lo tanto, no R, porque dicen no necesito bronquios y yo mi R lo tengo negado. Entonces no R. Esas son las líneas como hace rato, como están en el enunciado 2A, 2B. Y vamos entonces vamos a partir de suponer que cada una de estas premisas es verdadera, de estas tres. Vamos a ver cómo concluyo la cuarta, que es, no, por lo tanto sé que no R es verdadero. Cómo a partir de saber que estas tres son verdaderas, concluir que esta es verdad, es verdadero, no R. O sea que R es falso. Vamos viendo, ¿qué aparece primero? P implica Q y Q implica no R. ¿Qué es esto? Silogismo hipotético, porque es como un puente, ¿no? Dice, si P implica Q y Q implica R, habíamos dicho que es como un efecto dominó, directamente de P me puedo tirar hasta no R. Entonces, puedo decir por silogismo,
hipotético, sé que es verdadero decir que P implica no R. Entonces, yo ya sé que también esto es verdadero. Cada cosa que vaya sacando también voy asumiendo que es verdadera. Entonces, yo sé que P implica no R verdadero. Y además, fíjense que me dice que P y S es verdadero. ¿Y cuál es la única forma de que, cuál es la única forma, ay, ¿qué pasa acá? ¿Cuál es la única forma de que una implicación sea falsa? Que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Y como justamente después me da P y S, y esta es una conjunción, la única forma para que la conjunción sea verdadera es que ambos sean verdaderos, entonces yo ya sé que P es verdadero. Si yo ya sé que P es verdadero, sé que esto de acá no puede ser falso. No le queda otra que ser verdadero. Si esto es verdadero, entonces justamente lo podemos este se llama simplificación. Por simplificación, no, tengo una. Ah, primero por simplificación, vamos a saber que P es verdadero, ¿sí? Por simplificación. ¿De dónde sale la simplificación? De acá, de la conjunción. Si yo sé que la conjunción es verdadera, sé que tanto P como S son verdaderos, porque es la única forma que una conjunción sea verdadera. Entonces yo sé que P es verdadero. Ahora sí, y sabiendo que P es verdadero y que esta proposición de acá es verdadera, y donde P es el antecedente, entonces yo sé que este de acá no puede ser falso, tiene que ser verdadero. Y eso se le llama modus ponens. Entonces, por modus ponens, lo que puedo concluir es que no R. O sea, que no R es verdadero. Es lo mismo que decir que R sea falso, como cualquiera de las dos formas de verlo es lo mismo. Y que era no R, R necesita bronquios. Entonces puedo concluir que no necesita bronquios. Y es justamente lo que dice al final. Por lo tanto, no necesita bronquios. Bien. Bueno, esas son las reglas de inferencia. Tiene que, bueno, tiene que reconocerlas, digamos, porque no sé cómo les van a dar, ¿no? Pero pueden estar, digamos, así, o así en forma textual o en forma simbólica. Y lo que tienen que hacer es reconocer cuál es esa regla de inferencia que les está apareciendo, ya sea en forma verbal o simbólica. Bueno, y por último, el segundo tema que en realidad va de la mano porque para este segundo tema se utilizan las reglas de inferencia normalmente o las usan sin darse cuenta porque usamos mucho lo que son las implicaciones en la método de demostración. Bueno, ustedes tienen tres métodos de demostración. Se van a poner acá métodos de demostración. Primero tienen el directo, después tenemos el indirecto y el último que piden es la reducción al absurdo. Reducción a un absurdo se entiende como algo que es ilógico y por tanto puedo concluir otra cosa. Ya vamos a ver bien de qué trata. Bueno, ¿para qué son los métodos de demostración? Los métodos de demostración los usamos para poder demostrar teoremas o proposiciones, pero, o sea, les decía al principio que no se asusten que no vamos a demostrar ningún teorema complicado, vamos a demostrar pequeñas proposiciones como las que le enumeran acá. Y bueno, utilizamos métodos. Hay más que estos métodos, ¿no? Estos son los que les enseñan. El método directo, ¿cuál es? Parte de armarlo como si fuera una implicación, que P implique Q.
Porque la mayoría de los teoremas tienen la forma de implicación. Dicen, si sucede P, entonces sucederá Q. La mayoría de los teoremas me está garantizando que si sucede P, sucederá Q. Y el método directo lo que hace es, eh, vamos a suponer que P es verdadero, o sea, vamos a suponer que el antecedente, la premisa, es verdadera, ¿sí? Igual que hace rato. Todo parte de suponer que este es verdadero. Y usando reglas de inferencia, métodos matemáticos, teoremas ya conocidos, propiedades matemáticas, o sea, cualquier cosa válida, o sea, pueden utilizar varias cosas. Vamos a través de así como una cascada, llegar hasta Q verdadero, o sea, de alguna forma, usando algunas herramientas, vamos a poder llegar desde que suponemos que P es verdadero, poder concluir que eso provoca que Q sea verdadero. Ese es el método directo. Parte de eso. ¿Cuál es el método indirecto? El método indirecto utiliza al revés. O sea, también vamos a suponer esto. También vamos a suponer que P implica Q. ¿Sí? Porque la mayoría de los teoremas, como le digo, tienen la forma de implicación. Pero sabemos que por equivalencia lógica, la implicación PQ es equivalente a no Q implique no R, no P. ¿Qué es esto? Lo habíamos visto también, se llama contra recíproca. Niego el antecedente, perdón, niego tanto el antecedente y el consecuente y lo pongo al revés. Que el no Q implique el no P. ¿Sí? La contra recíproca. Yo sé que por equivalencia lógica es lo mismo que P implique Q, que no Q implique no P. Entonces, el método indirecto lo que hace es hacer lo mismo que el directo, pero al revés. Voy a partir de suponer que no Q es verdadero. Si no Q es verdadero, voy a utilizar de nuevo una serie de reglas de inferencia, teoremas ya conocidos, propiedades matemáticas, artilugios matemáticos, lo que sea, para poder llegar hasta no P. Y si no Q implica no P por equivalencia lógica, yo sé que entonces se cumple lo que sería el teorema original, que P implique Q. ¿Y cuál es reducción a lo absurdo? Bueno, de nuevo, partimos de, como le digo, partimos de que nos dan una implicación normalmente. ¿Sí? Normalmente la mayoría de los teoremas tienen una forma de implicación, pero como les dije, lo vamos a transformar. ¿Qué es la reducción al absurdo? ¿A qué queremos llegar? Queremos llegar a que Q sea verdadero, ¿no? Entonces, si Q es verdadero, vamos a suponer que no Q es verdadero. ¿Sí? Vamos a suponer que no Q es verdadero. O sea, vamos a negar a lo que queremos llegar. Lo que quiero demostrar lo vamos a negar. Voy a decir que es mentira. Y a través de nuevo, valiéndose de todo lo que tengan a mano, que conozcan, vamos a tratar de llegar a otra proposición, pero que esta proposición tenga que ser sí o sí falsa. ¿Por qué tiene que ser falsa? Porque si logro llegar a una proposición falsa y por esa razón se le dice absurdo, porque yo sé que tengo que llegar a algo que es falso, al absurdo, ¿qué va a suceder con esta proposición? Si esto de acá es falso, y yo sé que esto tiene que ser verdadero porque lo hago a través de artilugios válidos, si esto es verdadero y esto es falso, y es una implicación, la única forma para que sea falsa, la implicación entera, es que el consecuente sea falso y el antecedente sea verdadero. Entonces, como esto es falso, no queda, esto significa que no Q es falso también. Porque si no Q fuera verdadero, toda esta implicación sería falsa y no es lo que quiero llegar. Quiero llegar que esta implicación sea verdadera. Entonces no Q tiene que ser sí o sí falso. Si no Q es falso, es lo mismo que decir que Q es verdadero. Y si Q es verdadero, lo que acabamos de hacer es demostrar por una reducción al absurdo que el teorema era válido. Tengo que llegar a una falsedad. ¿Sí?
Muchas veces van a confundir el método de reducción al absurdo con el indirecto, porque son bastante parecidos. Y pueden llegar a serlos iguales, porque en algunos casos no hay mucha diferencia entre hacerlo por reducción al absurdo que por el método indirecto, porque normal a veces no, terminan llegando a no P de este lado. Bien. Esos son los métodos de demostración. Vamos a ver cómo serían aplicándolos. Vamos a hacer un par de cada uno. Sí, porque todos los puntos que quedan son para hacerlo con métodos de demostración. Vamos a ver, el primero creo que es el 3. Bien, el 3 dice demostrar las siguientes proposiciones usando método directo. Este es para método directo. Y dice, vamos a ver, ¿qué dice la? Si m es par, entonces m más 7 es impar. Entonces el 3a, recuerden, tiene forma de implicación. ¿Qué es P? P es la proposición m es par. ¿Qué es Q? Q es la proposición que m más 7 es impar. Tengo que demostrar eso a través del método directo. ¿Sí? M impar. Bien. Como el método directo, bueno, habíamos dicho que vamos a partir de P usando todo lo que tengamos a mano, todo el repertorio que hayan armado para a esta altura de su carrera, todo lo que conozcan de álgebra, matemáticas, teoremas, las reglas de diferencia que recién vimos, eh, lo que se acuerdan del curso de ingresos, cualquier cosa. A partir de P, de que M es par, tenemos que llegar a que M más 7 es impar y lo tengo que demostrar. Bueno, entonces, vamos a siempre partimos de suponer que P es verdadero. Siempre partimos de suponer que la premisa es verdadera. Entonces, si M sí es par, o sea, vamos a suponer que M es par, entonces M se puede escribir como 2K, ¿no? Donde K pertenece a los enteros. K es un entero. K es un entero. Entonces, si M es par, yo a M lo puedo escribir como 2K. Y si a M yo le sumo 7, eso es como será, es lo mismo que decir 2K más 7, ¿no? Porque M es 2K, entonces M más 7 es 2K más 7. Entonces M más 7 va a ser igual a... Y ahora voy a escribirlo voy a separar el 7. Lo voy a poner como 2K más 6 más 1, ¿no? Al 7 lo puedo escribir como 6 más 1 y no hay diferencia. Y ahora lo que voy a hacer, que voy a sacar factor común el 2. Saco factor común 2 en 2K y más 6 y me va a quedar entonces K más 3 más 1 y el 1 no le puedo sacar factor común, ¿no? Solo puedo sacarle a los pares. Me queda así. Y fíjense, ¿qué es esto? Entonces m más 7 es igual a 2 por... ¿Y qué es k más 3? Si k es un entero, k más 3 ¿qué va a ser? Otro entero. Lo llaman k1 más 1. ¿Y qué es esto? Esta es la expresión para un impar. 2K más 1. Es la expresión para un impar. Porque ustedes saben que la expresión para un par es 2K, donde K es entero. Y 2K más 1 es la expresión para un impar, donde K es un entero. Entonces, M más 7, si M más 7 es igual a 2K más 1, M más 7 es impar. Entonces, con esto acabamos de demostrar que si M es par, M más 7 va a ser impar, a través del método directo. ¿Sí? Y ahí termina. Ahí ya podemos decir que, porque tiene la forma de impar, 2K más 1 es la forma que tienen los impares. Vamos al siguiente. 3B. También tiene forma de... sí, te digo que todos tienen acá forma de implicación. Los teoremas normalmente tienen esa forma y justamente estos métodos sirven para demostrar este tipo de formas. P es... ¿Dónde está? El B. La suma de dos impares es par. Ajá. P
demostrar que la suma de dos impares es par. Entonces P va a ser una va a ser una proposición compuesta P. P va a ser algo así como esto. A ver, voy a estar dos números. Eh, lo llamemos A. A es, ¿cómo dice? La suma de dos impares es par. A es impar y B es impar. ¿Sí? Esa es la primera. Yo sé que A es impar y B es impar. Esa es mi primera proposición. Y voy a decir que entonces Q, A más B, o sea, los estoy sumando, A más B es par. ¿Sí? Es lo que me dice, la suma de dos impares es par. No se ve clarita la forma de la implicación, así que lo tengo que... hay que acomodarlo a que tenga forma de implicación. ¿Sí? Porque estos métodos son para demostrar este tipo de teoremas. Entonces, si yo, la premisa ¿cuál es? Sé que A es impar y que B es impar. Esa es mi premisa. Yo sé que esto es verdadero. Tengo que demostrar que entonces, por lo tanto, si eso se cumple, que A y B sean impares, que se cumpla que A más B sea par. Entonces, como es método directo, vamos a partir de que A es impar y B es impar. Si A es impar y B es impar, entonces los voy a escribir como impares. ¿Cómo se escriben los impares? Como recibimos 2K, lo voy a llamar 2K1 más 1. Ese va a ser A. Y B va a ser 2K2 más 1. ¿Sí? Le pongo su índice para diferenciar porque no necesariamente es la misma K. Son dos números impares. Bueno, sé que, entonces parto de suponer que A es impar y B es impar. Sé que eso es verdadero, entonces, si yo hago A más B, ¿qué tengo? Si yo tengo A más B, ¿qué voy a hacer? Voy a sumarlos. Entonces voy a sumar 2K1 más 1 más 2K2 más 1. Entonces, A más B, que es igual. Vamos a hacer una cosa, vamos a sacar factor común el 2 en 2K1 y 2K2. Entonces va a quedar 2K1 más K2, ¿sí? Saqué factor común el 2 solo para K1 y K2. ¿Y qué le hago al más 1 y el más 1 que me sobran? Lo sumo. Entonces 1 y más 1 es 2. Me queda así. Bueno, ¿qué voy a hacer? A más B. Otra vez le voy a sacar factor común el 2. ¿Por qué? Porque ahora sí ya puedo sacar, porque hace rato no podía, porque ¿cómo le voy a sacar factor común a un 1 y a un 1? No puedo sacar el factor común 2, pero ahora tengo un 2. Ahora voy a volver a sacar el factor común a ambos. Entonces me va a quedar 2 por K1 más K2, que ya estaba en el paréntesis, más 1. ¿Sí? Si le saco factor común 2 al 2, me queda 1. ¿Sí? Saqué factor común nada más. Entonces ambos B, ¿a qué es igual a? Y yo ahora les vuelvo a preguntar, ¿qué es esto? K1 es un entero, K2 es un entero y 1 es un entero. ¿Qué pasa si sumo 3 enteros? Me da otro entero. Entonces tengo que ponerlo como 2K3, otro entero, donde cualquiera de estas K que escribí son enteros. Pueden ser iguales o no, eso no es lo que importa. Lo que importa es que son enteros. Entonces A más B tiene la forma 2K. Si A más B tiene la forma 2K, A más B es un número par. Y es lo que tenía que llegar. Concluimos que A más B sí es par. A través del método directo. El otro es lo mismo, con productos racionales. Recuerda que los racionales, ¿qué forma tienen? Así como decirle los números pares tienen forma 2K, los impares tienen 2K más 1, los números racionales, ¿qué forma tienen? A dividido B, donde A y B son enteros y no tienen que tener factores en común. Esos son los números racionales, A y B, A dividido B. Ahora vamos a ver el método indirecto, que era demostrar la contrarrecíproca
y por igualdad lógica sabemos si la contrarrecíproca es verdadera, la implicación original también va a ser verdadera. Entonces vamos a demostrar por método indirecto, a ver, A dice, si 3n más 2 es impar, entonces n es impar. Entonces vamos por el 4a. También tiene que tener la forma de implicación, entonces voy a tener que reconocer cuáles son el P y el Q. P, veamos. Si 3n más 2 es impar, esa es la primera. Entonces yo sé que 3n más 2 es impar. Ese es mi P. Y el Q es, por lo tanto, n es impar. N es impar. Entonces, si 3n más 2 es impar, n tiene que ser impar. ¿Está bien así? A ver, verifiquemos. Sí, está bien. Y lo tengo que hacer por el método de la contrarrecíproca. Entonces, ¿qué es el método del indirecto? Que tengo que armar la contrarrecíproca. Entonces, en lugar de armar P más Q, P implica Q, tengo que armar que no Q implique no R, no P. Entonces, ¿de dónde voy a partir? De no Q. ¿Y no Q qué es? Si yo niego, si Q, si Q es n es impar, no Q va a ser n es par. Voy a partir de que no Q es verdadero, o sea que n es par. Y tengo que llegar entonces a no P. ¿A qué tengo que llegar? A no P. Tengo que llegar a que 3n más 2 es, si 3n más 2 es impar, es P, no P va a ser que 3n más 2 es par. Tengo que partir de n es par y llegar a que 3n más 2 es par. Y esa es la contrarrecíproca. Si esta es verdadera, entonces la implicación original va a ser verdadera. Entonces partamos de no Q. Yo sé que no Q es verdadero. Entonces, si no Q es verdadero, a n, que es par, lo puedo escribir como 2K. ¿No? Los pares tienen esa forma. Si n es 2K, entonces, y yo hago 3n más 2, eso va a ser igual a 3 por 2K más 2. Simplemente reemplazo el n por el 2K. Y el 3n más 2 va a ser entonces igual a, reparto el 3, me va a quedar 6K y más 2. 3n más 2 va a ser igual a, ¿qué puedo hacer? Vamos a sacar factor común el 2. Vamos a sacar factor común 2. ¿Y qué nos queda? Nos queda 3K más 1. Entonces 3n más 2 es igual a k. ¿Y qué es 3k más 1? Si k es un entero, 3 por k va a ser otro entero. Más 1 va a seguir siendo un entero. O sea, esto de acá no deja de ser entero. Entonces es lo mismo que lo escribiera como 2k1, otro entero. Entonces 3n más 2 tiene la forma 2k. Si 3n más 2 tiene la forma 2k, tiene la forma de un par. Entonces puedo concluir que 3n más 2 es par. Entonces, a partir de que n es par, llegué a que 3n más 2 es par, acabo de demostrar la contrarrecíproca. Si la contrarrecíproca es verdadera, entonces la implicación original tiene que ser verdadera. O sea que si no Q implica no P es verdadero, que es lo que acabamos de demostrar, sabemos que entonces P implica Q es verdadero. Y bueno, lo hicimos a través del método directo, indirecto. Vamos a ver un ejemplo más de indirecto. Tengo que encontrar la forma P implica Q. No, dice, la suma de dos impares es par. Me dice que la suma de dos impares es par. Entonces yo necesito dos números impares y sumarlos y que me dé par. Entonces mi premisa es saber, necesito dos números y que sean impares. Entonces voy a partir que
n es impar y que m es impar. Sé que n y m son impares. Esa es la premisa. ¿Cuál va a ser mi consecuente q? Si yo lo sumo, si hago n más m, sé que esa suma es par. Bueno, eso. Si sé que n es impar y m es impar, entonces n más m tiene que ser par. Lo vamos a demostrar por el método indirecto. Este es el... Bien. Entonces, como el indirecto, tenemos que negarla. Cambiar la forma, tengo que decir que no Q implique no P. Entonces, tengo que partir que no Q. ¿Y qué es no Q? Tengo que, a partir de no Q, si n más m es par, es Q, no Q va a ser que n más m sea impar. Entonces, parto que n más m sea impar. Y ahora, ¿qué es no P? Y aquí es lo que tienen que tener en cuenta, que estamos tratando con una... ¿Qué es n impar y m impar? ¿Qué es el P? Tengo un P, ¿no? O sea, este P es una proposición compuesta, porque está compuesta de dos partes, que n es impar y a la vez m es impar. O sea, es una conjunción y tengo que negar una conjunción. ¿Cómo negar una conjunción? Para negar una conjunción tenía que negar ambos. O sea, a ver, ¿cómo a ver, lo que le quiero decir que si P tiene P lo que tiene es la forma, a ver, le pongamos, si ya usé Q y R, usemos R y S. Em, ¿Sí? O sea, lo que le estoy diciendo es que P, el antecedente original, tiene la forma de una conjunción. R y S. R es N sin par y S es M sin par. ¿Sí? Es una conjunción. ¿Por qué? Porque la tengo que negar. ¿Cómo niego una conjunción? Una conjunción negada es niego ambos, o sea, digo no R o no S. Así se niega una conjunción, es la equivalencia lógica. Negar una conjunción es lo mismo que negar ambas antecedente y consecuente y convertirlo en una disyunción. Entonces, es lo mismo que decir coloquialmente no R sería N es par y no S es lo mismo que decir M es par. ¿Sí? Ese sería no P, una disyunción negando ambas partes. Y a esto es lo que tenemos que llegar. ¿Sí? Tenemos que llegar a esto. No, perdón, este es un O. Un O. ¿Sí? Es un O porque es una disyunción. Entonces, o N es par o M es par. Uno de los dos tiene que ser par. Solo así, solo así no P será verdadero. Porque esta es una disyunción. O este es par o este es par. ¿Sí? Porque es una disyunción. La única forma para que una disyunción sea verdadera es que cualquiera de los dos o ambos tal vez sea verdadero. Basta con que N sea par o M sea par y yo ya sé que el no P es verdadero. Entonces tengo que partir de esto, el consecuente, que no Q
sea verdadero. Parto de decir que no Q es verdadero, entonces n más m es impar. Si n más m es impar, n más m lo puedo escribir de la forma 2k más 1, ¿no? Porque es la forma que tienen los impares. Entonces le escribo de la forma 2k más 1. ¿Qué voy a decir? A ver. Eh, Al k lo puedo separar, ¿no? Porque el k, ¿qué es? El k es un entero. Y el k lo puedo separar en dos partes. Puedo decir que k es lo mismo que decir k1 más k2, ¿sí? Lo estoy separando. El k original lo separé en dos partes en la suma de 2k. Y es verdadero porque k es un entero. Si yo lo puedo separar en la suma de dos enteros. Y bueno, más 1. Entonces me queda n más m igual a... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a repartir el 2. Entonces me va a quedar 2k1 más 2k2 más 1. Si me queda así la expresión, ¿qué es esto de que está acá? Es la expresión de un par. ¿Y qué es esto de que está acá? Es la expresión de un impar. Entonces puedo decir que n más m es como decir par más impar. Si n más m es par más impar, entonces uno de los dos es par y el otro es impar. No queda de otra. Uno de ellos dos es par y el otro es impar. Y veamos que decía P. No P. No P dice o n es par o m es par. Basta que uno de los dos sea par y el no P es verdadero. Y aquí vemos que alguno de los dos va a ser par. No sé si n o m, pero alguno de los dos va a ser par. Pero al menos sé que hay un par. Entonces, si uno de los dos es par, yo sé que esta disyunción es verdadera. Si esta disyunción es verdadera, el no P es verdadero. Y si el no P es verdadero y partir del no Q, la contrarrecíproca no Q implica no P es verdadera. Y por equivalencia lógica, si la contrarrecíproca es verdadera, la implicación original P implica Q es verdadera también. Y hemos demostrado por el método indirecto que, bueno, lo que decía el enunciado, que si sumo dos impares obtengo un par. Bien. Bueno, y el último punto, el de la reducción, es el método de la contradicción o la reducción al absurdo. Demostración por contradicción o reducción al absurdo es el que le decía primero que vamos a partir de negar lo que queremos demostrar. O sea, yo quiero demostrar Q, vamos a negar Q. ¿Sí? Vamos a negar Q y vamos a asumir que no Q es verdadero. O sea, voy a asumir que lo que yo quiero demostrar es falso. O sea, y a partir bueno, como siempre, de todo lo que tengamos a mano, vamos a llegar a que aquí tengo que llegar a una falsedad, a un absurdo, a una contradicción. Algo que como eso es falso y yo sé que la implicación tiene que ser verdadera, la única forma para que la implicación sea verdadera es que el antecedente sea entonces falso. Entonces, si no Q es falso, significa que Q es verdadero. Y queda demostrado entonces que el Q, el consecuente que quería demostrar originalmente, es verdadero. Por reducción al absurdo, a ver, veamos. El primero dice, si X es racional, este sería el antecedente. Es un antecedente con dos partes. Si X es racional y X es distinto de cero, esta coma lo vamos a tomar como un entonces. Esa coma va a ser el entonces. 1 sobre X también lo es. ¿También qué es? También es racional. Entonces vamos a tomar el 5A. Tiene que tener la forma PQ. Y P, ¿qué es P? P es esto que dice acá, que X es racional. Y al mismo tiempo dice que X
es distinto de cero. El distinto de cero es una necesidad porque lo que vamos a hacer es dividir 1 sobre x y no puedo dividir en cero. Y el consecuente es que 1 sobre x es racional. Entonces tengo que demostrar que, que, que 1 sobre x es racional por el método de reducción al absurdo. ¿Cómo el método? Le dije que vamos a negar q, o sea, vamos a partir de no q. ¿Y no q qué será? Si q es que 1 sobre x es racional, no q va a ser que 1 sobre x es irracional. Si 1 sobre x es irracional, ¿qué significa? ¿Cuál es la única forma? Así como yo sé que, a ver, los racionales los pares, ¿qué forma tienen? 2k. Los impares, ¿qué forma tienen? 2k más 1. Los racionales, ¿qué forma tienen? A dividido b, donde a y b son enteros que no comparten factores en común. Y los irracionales, ¿qué son? Tienen la forma a dividida b, donde a o b, alguno de los dos, tiene que ser irracional. La única forma para obtener un irracional en forma de fracción es que o el denominador o el numerador, o ambos, si es que se puede, uno de los dos tiene que ser irracional. No se puede obtener de otra forma un irracional. Bueno, entonces, si yo digo que 1 sobre x es irracional, y le estaba diciendo entonces 1 sobre x lo puedo poner de la forma a sobre b, donde tengo que aclarar que a es irracional, o, y el o es disyuntivo, no es cualquier o, sino un o disyuntivo, o b es irracional. ¿Sí? Es la única forma de obtener un irracional a través de una fracción, que alguno de los dos sea irracional. ¿Y qué es a y qué es b? A, por lo que vemos, es igual a 1. Y b, por lo que vemos, es igual a x. Ahora la pregunta es, ¿alguno de los dos es irracional? Entonces a no es que es igual a 1, no es irracional, ¿no? Porque el 1 no es irracional, no racional. No irracional. Y x es racional, es irracional, perdón. Entonces la única forma para que esta disyunción a la que concluimos sea verdadera es que alguno de los dos sea verdadero. Y ya vimos que el A no puede ser irracional porque el A es igual a 1. Y el 1 ni de broma es irracional. Es un entero perteneciente a los números naturales. Y ahora la pregunta, ¿el X es irracional? Y ese es el absurdo al que tenemos que llegar. ¿Por qué es un absurdo? Porque partimos de que P es irracional. Es racional, perdón. Si partimos de la premisa P es racional, la premisa ya me está diciendo que P es racional. Y la tengo que tomar como certera. ¿Sí? Recuerden que siempre asumimos que P es verdadero. Yo ya sé que X es racional, entonces puedo saber que esto es no irracional. Entonces ni 1 ni X es irracional. Entonces la disyunción es falsa. Y como aquí estoy yendo de no Q a una disyunción, y la disyunción es falsa, y es una implicación, si el consecuente es falso, el antecedente para que la implicación sea verdadero tiene que ser falso, obligadamente. Y entonces si no Q es falso, es lo mismo que decir que Q es verdadero. Entonces eh, puedo acertar que Q es verdadero, 1 sobre X es racional. Sería la demostración por reducción al absurdo de la proposición que nos dieron.
Vamos a hacer una más. Sería el punto 5b. Vamos a buscarle forma de implicación. Dice, si 3n más 2 es impar, entonces n es impar. Si 3n más 2 es impar, parto de que esto es impar y tengo que llegar a que q n es par. No, impar, ¿no? Impar, ¿no? A ver. Sí, impar. Bien. Ese es el P y el implica Q. En reducción al absurdo tengo que partir de no Q, tengo que negar mi antecedente, mi consecuente y tengo que llegar a una falsedad. ¿Sí? Esa es la reducción al absurdo. Parto de negar lo que yo quiero demostrar y tengo que llegar a algo que sea falso para que si yo sé que esta implicación es verdadera, eh, y si el consecuente me da falso, por obligatoriedad el no Q tiene que ser falso, y si el no Q es falso es lo mismo que decir que Q es verdadero, y entonces demostramos que el consecuente original era verdadero. Esa es la forma que tiene el método de reducción al absurdo. Niego lo que quiero demostrar y tengo que llegar a una falsedad. ¿Qué es no Q? Que, bueno, si Q es n es impar, no Q que va a ser n es par. Entonces, no Q, n es par. Ese es no Q. Tengo que llegar de esto a una falsedad. Tengo que llegar a un absurdo, a una contradicción. Bueno, entonces, si n es par, a n lo puedo escribir como 2k. Si n lo escribo como 2k, y yo digo que 3n más 2, luego 3n más 2, ¿qué va a ser eso? Va a ser 3, 2k, que es n, más 2. Y llego a que entonces 3n más 2 es igual a multiplicamos 3 por 2k, 6k más 2. Entonces esto 3n más 2 es igual a, sacamos factor común el 2, saco factor común el 2, nos va a quedar 3k más 1. Y bueno, ya se la saben, que 3n más 2, entonces, ¿qué forma tiene? 3k es un entero, más 1 sigue siendo un entero, entonces esto es lo mismo que k1. ¿Qué forma tiene entonces? Tiene la forma que 3n más 2 es par. Llegamos a eso. Y ahora, ¿dónde está el absurdo en esto? Porque yo estoy diciendo que 3n más 2 es par. ¿Y qué habíamos dicho? Que tengo que asumir que las premisas son verdaderas. Y una de las premisas, la premisa justamente, me dice que 3n más 2 es impar. Y ahí está la contradicción. Llego a concluir algo que desde el principio siempre decimos que es verdadero. Siempre tienen que asegurar que el P es verdadero. Yo negando el consecuente, o sea, diciendo que no Q, llego a una contradicción, a un absurdo para la premisa que ya teníamos. Yo ya sé que este es impar, entonces no puede ser que sea par. Si esto no puede ser así, entonces porque no Q es falso. Si no Q es falso, significa que Q es verdadero y por tanto Q es impar. Y esa es la demostración por reducción al absurdo de este ejercicio. Bien, bueno, y el resto de los ejercicios es lo mismo. Es usando los mismos métodos que recibimos porque no hay más. El punto 6 es demostrar el entero m es impar si solo si m cuadrado es impar. Ah, ¿cómo hacen el sí solo sí? Sí solo sí. A ver, equivalencia lógica. ¿Sí? Equivalencia lógica
que yo diga que P implica Q, no, perdón, es un sí, solo sí. Que yo diga que el sí, solo sí, es lo mismo que decir que P implique Q y que Q implique P. ¿Sí? El sí, solo sí, por equivalencia lógica, lo pueden transformar en dos implicaciones, que P implique Q y que Q implique P. Y ustedes tienen en el punto 6, este es el 6, que P es, a ver, M es impar, M cuadrado es impar. Entonces, M es impar y Q, M cuadrado es impar. Esas son el P y el Q. Entonces, para demostrar un sí, solo sí, lo único que tienen que hacer es demostrar esto por separado, ¿no? No le estoy diciendo que demuestren, bueno, que lo hagan por separado, lo mismo que estén haciendo de forma indirecta el I. Porque lo que ustedes van a hacer es, o sea, trabajando de forma separada. Aquí van a demostrar por separado que P implica Q, o sea que M impar implica M cuadrado, que sea impar, y por separado van a demostrar que Q implica P, o sea, al revés, que M cuadrado impar implica que M también es impar. ¿Sí? No es que tengan que ser uno solo, porque si ustedes llegan a la conclusión de que esto es verdadero y esto es verdadero, o sea, de forma separada no los tienen que juntar, la conjunción es verdadera. Porque si ambos son verdaderos, yo sé que esto es verdadero, la conjunción, porque ambos tienen que ser verdaderos para que la conjunción sea verdadera. Si la conjunción es verdadera, hemos demostrado la implicación, porque es una equivalencia lógica. Bueno, eso nomás porque es lo mismo, como le digo, es como hacer dos demostraciones nomás, no es que las tengan que mezclar. Solamente hacen el P implica Q por un lado y el Q implica P por otro lado y lo demuestran, o sea, ambos tienen que ser verdaderos, entonces pueden decir que el sí solo sí es verdadero. Mostrar que estas sentencias son equivalentes. P1, P2 y P3, que n es un entero par, que n menos 1 es un impar y que n cuadrado es un entero par. Lo que es lo mismo que en el 6, tienen P1, P2 y P3, ¿sí? O sea, es lo mismo que tener tres preposiciones, P, Q y R, ¿sí? Es lo mismo que tener tres preposiciones. ¿Cómo demuestra que son equivalentes? Con, con implicaciones. Tienen que demostrar que P implica Q, que Q implica R, y con eso sería suficiente porque por silogismo hipotético, si P implica Q es verdadero y que Q implica R es verdadero, por silogismo hipotético ya saben que P implica R es verdadero, o sea, tienen que hacer de nuevo dos implicaciones por separado. P implica Q y Q implica R. Y tendrían que decir que por silogismo hipotético, si esta y esta son verdaderas, P implica R también es verdadero, no tienen que hacer, se ahorran una demostración. Y el 8 dice demostrar por tres métodos distintos, es lo mismo que les diga que demostrar por directo, indirecto y reducción al absurdo, o sea, por los tres métodos, que n es un entero y n más 2 es par, o sea, son las dos premisas, una premisa en forma de conjunción por el i, entonces que n es par. Usando, digamos, lo tiene que ser por los tres métodos para ir practicando. Bueno, de eso se trata el TP8. eh, Reglas de inferencia, que los primeros dos o tres puntos, no me acuerdo, que vimos, y métodos de demostración, que son tres métodos, directo, indirecto y reducción al absurdo.
Bueno, practíquenlos, vean cómo son los métodos, vean la diferencia que hay entre ellos, porque por ahí contra indirecto y reducción absurda se parecen bastante, ¿sí? Porque parten de no Q ambos, pero lo que tengo que llegar no es lo mismo, a veces es lo mismo, o sea, porque a veces la falsedad a la que llego es la misma falsedad que no P. Sí, se parecen bastante a veces, ¿sí? Pero no es que en forma, desde el punto teórico, desde el punto de la definición, no es lo mismo, y tienen que por ahí les preguntan, ¿no? La diferencia, cuál es la diferencia, digamos, teórica que hay entre ellos. Bueno, espero me hayan entendido y les haya gustado el TP. Con esto, digamos, terminamos los temas que tienen para evaluar, creo que viernes, jueves, no me acuerdo, creo que, sí, 19 creo, cae viernes, viernes por la mañana creo que leí que tienen. Bueno, vayan haciendo los TP, practiquen, cualquier duda, preguntan por el grupo, apenas puedan, les respondo. O si alguno de sus compañeros se anima a responder, también todo comentario es bienvenido. Bueno, nos vemos chicos, cuando necesiten otra duda, arreglamos.